bueno, que nos han habilitado su espacio y tal, amablemente, para tener esta charla esta tarde. Y realmente trabajamos en conjunto, o sea que nos traspasamos información para que los pacientes de Las Palmas, pacientes oncológicos, enfermedades autoinmunes y tal, pues puedan ser tratados aquí con sueroterapia, por ejemplo, que ellos lo llevan haciendo ya hace tiempo y lo hacen muy bien y tienen un centro aquí, no hay que desplazarse, ¿no? Pero si de alguna consulta se trata y quieren tener consulta, pues aquí están nuestros teléfonos de la consulta, ¿no? Y la página web medicosantiagomarrero.com. Entonces yo, después de ese periplo por los hospitales y por esas cosas, tuve que hacer el esfuerzo de empezar a hacer la formación en este campo de la medicina integrativa. Y ahí me he formado como experto en terapia neural y en la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, experto en medicina bioreguladora también en la Universidad Alcalá de Henares, y luego en medicina ortomolecular y en acupuntura y más de 18 años haciendo psicoterapia y algunas cosas. Bueno, todo eso integra una forma de mirar holística al conjunto, ¿no? De tal manera que no nos llevamos tanto por los síntomas son manifestaciones, ¿no? O la aparición de un quiste, o un mioma, o un pólipo, serían manifestaciones del intento de adaptación del organismo para tratar de expulsar toxinas afuera, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a eso, no nos quedamos con eso, sino que intentamos buscar el origen. ¿De dónde parte? ¿Cuál es el origen principal? ¿Qué órganos y qué sistemas tenemos que ordenar para que todo otra vez funcione, ¿no? El cuerpo se autorregula, lo que tenemos que encontrar es cuáles son los estímulos reguladores, ¿no? Eso desde la medicina bioreguladora se conoce muy bien, y los estímulos pueden ser de muchos tipos, pueden ser de tipo energético, como puede ser la acupuntura o el pico, ¿no? O puede ser de tipo nutricional, ¿no? Necesitamos 40 nutrientes esenciales, sin eso no funcionamos. Y esos nutrientes esenciales no pueden ser dados en la dosis diaria recomendada. Eso es un error. La dosis diaria recomendada que recomienda la OMS es la dosis mínima, sería como el salario mínimo interprofesional, que con eso vive, pero vive a agotar. Es muy mal. Eso vive muy mal. Entonces nosotros queremos una dosis óptima. Y una dosis óptima de los nutrientes esenciales, de vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos, tiene que ver más con una dosis mucho más alta, multiplicado por 10 el valor de la dosis diaria recomendada. Entonces, esas cantidades deben ser dadas por una ley, se llama Ley de Acción de Masa, donde dice que para que se produzcan en nuestro organismo las reacciones biológicas, deben producirse con una concentración determinada, alta, media, alta, de reactantes. Los reactantes se llaman a todos aquellos elementos que intervienen en las reacciones enzimáticas. Ahí tenemos proteínas, tenemos las vitaminas, los minerales, los cofactores que intervienen para la formación de neurotransmisores. ¿Vale? Entonces las enzimas son derivadas de las proteínas. Si tenemos una baja carga proteica, pues, el sistema no va a la velocidad que tiene que ir, el procesamiento sería lento, la memoria de trabajo sería escasa y demás. Podemos mejorar nuestro rendimiento mientras vivamos sin límite, o sea, no a los 60, a los 70, no establezcan ningún límite, ni a los 80. Mientras vivamos podemos siempre ampliar nuestra capacidad cognitiva, de memoria, nuestra capacidad de resistencia. Claro que hay unos retornos decrecientes, no absorbemos los mismos nutrientes con 60 años que con 45. Claro que vamos perdiendo capacidad en el funcionamiento de la glándula tiroides o en la actividad del timo, ¿no? De aquel que regula el sistema inmune. Claro que vamos perdiendo. Por eso es muy importante saberlo, tener conciencia de eso, para poderlo restaurar, para poder intervenir. Es cierto que todos los animales tienen una curva de involución, envejecimiento, después de la etapa fértil, ¿no? En el hombre se sitúa más o menos a los 47, más o menos 2 años, ¿no? Entonces, a eso le llamamos expectativa de vida, ¿no? Y eso está relacionado con el Producto Interior Bruto de un país. Quien más vive en Europa son los de Mónaco, ¿no? El Producto Interior Bruto de un país, la riqueza del país, determina buenos sistemas sanitarios, buenos mecanismos y procedimientos de prevención, evitar muertes tempranas, etc. Entonces, la expectativa de vida, cuánto dura el promedio de vida de las personas en una región y en una época determinada. Eso va cambiando, vivían menos nuestros abuelos y menos aún nuestros bisabuelos, ¿no? Pero hoy en día la expectativa de vida se sitúa en el ser humano en los 120 años, ¿no? 120 años. Jeanne Calment, una mujer que ya falleció,
pero era la mujer con más longevidad, que había vivido más años en la historia, con 122 años. 122 años, ya calmó, y era fumador, y fumó hasta el último día, ¿no? Y tenía buena capacidad cognitiva y te respondía y era capaz de hablar con las personas de su entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué va aconteciendo a lo largo del tiempo? A medida que esos 47 más o menos 2 años forman una transición epidemiológica. Nosotros tendemos a caer endocrinamente, se produce no solo una menopausia, una andropausia, una pitopausia en los hombres, ¿no? Sino una omnipausia, ¿no? O sea, hay una pausia de todo, hay una caída de las hormonas, de la capacidad de absorción, de la capacidad de trabajo, a nivel de memoria de trabajo y demás, pero que podemos intervenir sobre ella, es accionable, podemos intervenir. Entonces la curva de envejecimiento que caería así, después de los 47 más o menos 2 años, pues nosotros podemos intervenir sobre ella y darle como una especie de patada hacia adelante y hacer que la curva sea más larga, la parábola, son más años de vida y más calidad de vida en esos últimos años de vida. ¿Hasta aquí se me entiende? Me voy explicando. Entonces, la transición epidemiológica es aquella que va ocurriendo a lo largo de décadas en nuestra vida, en la cual van apareciendo hasta los 21 años una capacidad cada vez creciente de nuestras condiciones, digamos a nivel absortivo, a nivel de resistencia, a nivel de fuerza, de energía y tal, y luego poco a poco van decreciendo. Y es más notable, digo, con 47 más menos 2 años, de 45 a 49 años, empieza a ocurrir esa omnipausia, esa decline general, sistemático, ¿vale? En el que podemos intervenir y es accionable con 5 cosas, ¿vale? Cuando digo yo 5 cosas, luego como hablo tanto, luego se me olvidan decir las 5 cosas, ya me las recuerdan al final, ¿vale? Me recuerdo, luego digo 2 y medio, porque hablo mucho. Mi madre me decía, ella falleció el año pasado, me decía, cállate mi niño que habla mucho. Y entonces aquí ocurren varias cosas, ¿no? Hay unos cambios en la morbimortalidad, claro, la forma de enfermar y de morir de las personas y de las regiones y de los países y de los momentos históricos va ocurriendo y va siendo diferente, ¿no? En la época de nuestros abuelos eran más las enfermedades infecciosas, el tétano, la viruela, la tuberculosis, la lepra, de lo que morían las personas, ¿vale? Enfermedades infecciosas. Una vez descubierto el antibiótico, ¿no? Alexander Fleming descubre la penicilina y empiezan a ocurrir cambios en la forma de enfermar y de morir. Otros cambios, ya no eran infecciosos. Ahora empezaban a ocurrir enfermedades modernas relacionadas con nuestra alimentación, ¿no? Eso tiene que ver con la inflamación endotelial, tiene que ver con los cambios sobre todo con la hiperglucemia, la comida más rica en azúcares iba a hacer que se produciesen picos de insulina, aumentos de glucosa en sangre. Eso iba a inflamar el endotelio y aparece la primera causa de muerte en los países desarrollados hace 50 años, que son las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades y muertes por infarto, por ictus, trombosis, y siguen siendo 50 años después la primera causa de muerte. Entonces ya les digo, por el colesterol no puede ser. No puede ser por el colesterol. Porque más bajo que ahora el colesterol no lo hemos tenido nunca. Y el colesterol no es tan dañino como dicen. Y el colesterol es el precursor para fabricar vitamina D, la cual tenemos baja la mayoría de las personas. Y nos tenemos que estar suplementando. De tanto darle al colesterol, pues el colesterol no es amigo. No es el colesterol. No tiene nada que ver el colesterol, nada que ver, nada. Yo me veo un cardiólogo del doctor Negrín, me da una patada, me voy a Tenerife, claro. No tiene nada que ver con el colesterol, nada que ver con el colesterol. Sí que tiene mucho que ver con la glucosa en sangre elevada, con la hiperglucemia y los picos de insulina. Entonces, si les gusta la fruta, reflexionen sobre la fruta. Si les gusta la fruta dulce, reflexionen sobre la fruta dulce. 2 preguntas extra. No, pregúntame la después. Todo lo que acabenosa es un azúcar, ¿vale? Todo lo que acabenosa. Entonces, ese cuento de un día es un día, y ahora como 5 piezas de fruta. Mire, nunca en la historia de la humanidad, nunca, 50.000 años de historia del hombre, del Homo sapiens, nunca comió fruta. Eso es una cosa moderna de ahora. Nunca comió fruta. Eso es una cosa moderna. Ya lo explicaré. Si alguien tiene dudas, yo lo explico. Que lo queda muy clarito. No existía hace 200 años el aeropuerto de Gando, ni el aeropuerto de Tenerife Norte, ¿eh? No venían aviones cargados de fruta en ningún sitio. Y tampoco venían barcos rápidos con contenedores de frío con fruta de ningún lugar.
Y no existía ni Mercadona, ni Perdino, ni Continente, ni Alcampo, ni nada de eso. Entonces, ¿qué fruta comíamos? Una por mes, los nísperos en marzo. Antes naranja, después la papaya, una por mes. En verano coincidían 2 o 3 tipos de fruta. Pero no nos comemos la fruta ahora que vas a Mercadona y compras uvas de Chile, ahora, porque tengo dinero. Ahora todo de Chile. Papaya de Israel, dátiles de Marruecos, kiwi de Nueva Zelanda. Ole, 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 ole. Y me hago un batido y me pongo la fruta. Y antes no se comía sino una fruta, y tu abuelo se pegaba 40 kilómetros para ir al monte, cortar la leña, venir para abajo, cavar un surco, subirse al árbol, podar el árbol, y gastaba la energía que se había comido en el plato níspero, se lo gastaba así. Y nosotros nos comemos 5 piezas de fruta, 10 piezas de fruta, nos subimos al coche, vamos a la oficina, trabajamos, aparcamos en el centro comercial, subimos en una escalera mecánica, otra vez nos comemos más fruta para mañana. La fruta nos hace mucho daño, quiero decir, el azúcar en general está haciendo mucho daño, ¿no? Estamos sobrealimentados, un exceso de calorías en la población en general y malnutridos. El concepto inicial de la alimentación que se perdió era nutrirnos, no alimentarnos, no matar el hambre, no comer cualquier cosa para dormir sin hambre, sin sensación de ganas de comer. No, es nutrirnos. ¿Qué significa nutrirnos? Poder incorporar esos elementos esenciales que necesita nuestro organismo, como son los ácidos grasos, los aminoácidos, las vitaminas del grupo B, la vitamina D, el zinc, el cobre, porque tiene muchas acciones, antioxidantes, antitumorales, antivirales. Eso es de lo que tenemos que incorporar en la alimentación. ¿Dónde está eso? En la carne, en el pescado, en los huevos, en las legumbres, en una buena lenteja, garbanzos, judías, en los guisantes, en la verdura amarga, la rúcula, los canónigos, el brócoli, las endivias, las alcaparras, las aceitunas, ¿vale? Pero no está en las harinas, en los cereales, no está ahí. No está en el arroz, no está en la batata, no está en las papas, no está. Ahí no está. Ahí no está. Pero esa es la comida, que si ustedes veían, los bancos de alimentos, cuando hacen campañas de bancos de alimentos, es la que tienen. Eso sacia a la gente. No tiene nutrientes, pero te deja sin hambre. A la otra es más cara. Y esa es más barata. Y es como más gustoso, ¿no? Porque tiene almidones, y los almidones son dulces, el arroz, y está bueno, ¿no? Y un día es un día, y un sushi, como dice. Los japoneses llaman a esa comida lo mismo que mi vecina de arriba, sushi. Pero, ¿sabes? Y al final estamos sobrealimentándonos con un montón de calorías y nos faltan los nutrientes. Entonces habrá no solo que suplementarse, sino cómo bajo yo el azúcar que me hace el pico de glucosa que me está haciendo la fruta por la mañana, el arroz a mediodía y las papas por la noche. ¿Cómo lo bajamos? Porque sube el azúcar, el páncreas trabaja, intenta bajarla, sube el azúcar, el páncreas trabaja acá. Y en un momento se agota, el azúcar para arriba, para arriba, para arriba. Y la gente dice, siempre he tenido el azúcar dentro del rango. Bueno, pues cierto que los niveles de glucosa en sangre normales deberían ser por debajo de 80, por debajo de 80 miligramos por decilitro. Eso es normal, por encima de eso es todo alto. Muy poca gente lo tiene, ¿no? Pero por encima de eso ya está alto. Entonces han puesto un rango que es entre 76 y 110. Entre 76 y 110, tú vas a Nueva York, te alojas a un hotel y dices, mira, quiero ver el Museo Moderno de no sé qué. Y te dice, mire señor, está entre la calle 76 y la 110. Hay muchas calles en mí. Voy a tener que caminar mucho. Búsquese la vida, está entre esas calles. Eso es un rango muy alto, ¿sabes? Te han cogido la población mundial, el chino, el de color, asiático, europeo, ruso, y ya han puesto un rango súper amplio. Y la gente vive ahí satisfecha. Y el azúcar lo que pasa es que va subiendo, ¿no? La glucosa, un año tienes 82, al año siguiente tienes 85, el médico te va a decir que estás dentro del rango, claro que sí. Siguiente tienes 90, siguiente tienes 92, siguiente 95, siguiente 98, al siguiente tal, y tienes un ictus, y te dice, y tú le preguntas al paciente, ¿usted ha tenido alguna vez el azúcar alta? Siempre lo ha tenido bien. Claro, siempre lo ha tenido dentro de ese rango. ¿Sabes? Entonces, las cosas que son dañinas hay que tenerlas dentro del rango, si quieres, los más bajitos. Y las cosas que son buenas, el zinc es el mineral más importante. El Playboy, el que ha adquirido la fama, es el magnesio, pero olvídense del magnesio. El más importante es el zinc, sin duda, sin ninguna duda. El zinc regula 3.000 reacciones metabólicas frente al magnesio que regula 200 y pico. El zinc es el mineral más importante, sin lugar a dudas, ¿no?
Y de las vitaminas, pues por supuesto las vitaminas del grupo B y la vitamina D, ¿no? La vitamina D, y tampoco sin dejar atrás la C, que es súper importante. Bueno, en distintos momentos y tal, pues unas son más importantes que otras, pero son muy importantes. Bueno, pues vale, pues esos cambios en la mortalidad los podemos cambiar, ¿no? No solo se cambian con vacunas, o no solo se cambian con, digamos, tratar a las personas para que las personas vivan más después de haber tenido una enfermedad, ¿no? Cualquier pequeño percance, por ejemplo, caerse en una bañera y fracturarse y tener una prótesis de cadera que haga que tú camines menos, si te mueves menos ya va a haber una atrofia muscular. Los músculos es un tejido metabólicamente activo que intervienen en la defensa celular, es un sitio de almacenamiento de glutamina, es un sitio de almacenamiento de los linfocitos, es donde más el tejido, junto con el hígado, que más receptores tiene a la insulina, y es la que te puede hacer bajar el azúcar en mayor grado. Y si ganamos masa muscular, mejora nuestra capacidad cognitiva. Y si la perdemos, pierde la capacidad cognitiva. O sea que es súper importante mantener la masa muscular. Entonces, los cambios estos en la mortalidad, en la forma de enfermar y de morir, pueden ser accionables, pueden ser modificables. Y entonces uno tener muchos más años, pero no solo más años en la vida, sino que esos años que vamos de más, tener muy buena calidad de vida. Muy buena calidad. O sea, claro, la gente dice, me voy a quitar la hora de comer, me voy a quitar el cigarro, me voy a quitar tal. Prefiero morirme, es una vida amargada. Bueno, eso es un chiste fácil, pero si tú a los 70 años, cuando te miras al espejo, no sabes cómo te llamas y dices, ahora quiero salir de esto, pues es más difícil tratar que prevenir, ¿sabes? Y entonces, claro, cuando uno es tan irresponsable que no solo se hace cargo de uno mismo, no se hace cargo de uno mismo y hace lo que quiere, sino que después supone una carga enorme a nivel familiar para el cuidado de una persona que tiene un deterioro cognitivo, pero orgánicamente está bien y va a durar 30 años más. Una persona con un cáncer que podría evitarse, una persona con una diabetes, con una insuficiencia renal, con úlceras y tal. Algo que las diabetes tipo 2 todas se pueden evitar, todas las diabetes tipo 2, todas. Ahí tenemos en el Hospital de Tenerife una de las unidades de trasplante renal más importantes de España, o sea que más trasplantes hace. No presuman de hacer trasplantes, amigos. Presuman de que la gente está tan bien cuidada, asesorada, que sabe lo que tiene que hacer, que reduce la ingesta de azúcares, que reduce la incidencia de la diabetes, que es la que va a dar a una insuficiencia renal y posteriormente al trasplante. Interven sobre eso. Ideas que buenos somos haciendo trasplantes, ¿no? Claro. Entonces, cuidado porque cualquier cosa nos puede un poco cambiar la vida, ¿no? Por un accidente de tráfico importante, esa prótesis de cadera y tal, va a hacer que nuestra vida se limite y se condicione a otra forma de vivir. Entonces hay que cuidar todos los aspectos, ¿no? Miren, pues estas son en el año 2019, pero más o menos se mantienen, no hay grandes cambios aquí, ¿no? Las enfermedades más importantes, que más mortalidad tenían, son las del sistema circulatorio, las enfermedades cardiovasculares que les conté antes, ¿no? El infarto, la trombosis, el ictus, demás. Luego en segundo lugar están los tumores, ¿no? Como segunda causa de muerte. Tercero, enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Y ahora mismo acabamos de pasar toda la crisis esta del COVID y tal, que, bueno, eso habría mucho que hablar. Y luego enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, ¿no? La esclerosis múltiple, el Parkinson, que son enfermedades primero muy invalidantes, que llevan a la muerte por asociación de múltiples patologías, ¿no? Pero muy invalidantes, ¿no? Y hacen muy dependientes a las personas que las sufren, ¿no? Esclerosis múltiple o el Parkinson o el deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, ¿qué se debe testear, no? Dado que la salud no es un proceso estático, que pasamos de estar sanos a estar enfermos, es un proceso dinámico, nos vamos enfermando poco a poco. Y el proceso de enfermar sí se puede ir identificando, ¿no? Se puede ir vigilando y se puede ir testeando, ¿no? Entonces, en esa transición epidemiológica pueden surgir variables que seguro todas las enfermedades, la base de cualquier enfermedad es un proceso inflamatorio. Entonces sí que hay marcadores predictivos de inflamación que están bien reflejados ahí, ¿no? La interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva ultrasensible y otros, ¿no? Entonces,
habría que ver si una persona está inflamada, ¿no? Y las primeras causas, hay como 4 o 5 causas de inflamación. La primera de ellas es la glucemia alta, el azúcar alta. La segunda es el cortisol. Estar estresado es una causa de inflamación. Un estrés crónico es una causa de inflamación importante. La tercera son las inflamaciones que producen las sustancias tóxicas, las sustancias que están en el medio ambiente, que penetran a través de nuestro cuero cabelludo o la piel. Por ejemplo, los tintes del pelo, desodorantes, champús, parabenos, las acetonas de las uñas, los protectores solares con silicona, etcétera, etcétera. Hay 144.000 sustancias permitidas, no me refiero solo a cosméticas, sino de uso en la casa. Pues papeles pintados, pegamentos, MD, en fin, los antideslizantes de los sartenes, los teflones, los plásticos, en fin, los mercurios que comemos con los pescados de gran tamaño, y esas sustancias actúan como disruptores endocrinos, son grandes provocadores de inflamación. Después, en cuarto lugar, serían los procesos de infección, ¿no? Bacterianas o víricas, una candidiasis de repetición, infecciones de repetición, faringoamigdalitis y todo aquello proceso que sea residual, ¿no? Y en último lugar tendríamos los traumatismos, por ejemplo, un traumatismo repetitivo en un área concreta, ¿no? Por acción del trabajo, lo que sea, alguien que se está golpeando, rozando o lesionando en una misma área, pues también puede provocar inflamación. Hay otros parámetros de riesgo cardiovascular, hay 17 parámetros de riesgo cardiovascular que muchas veces cuando un paciente, yo lo veo en la consulta, cuando viene de un cardiólogo dice, usted está bien, le hemos hecho el electrocardiograma, está bien, y una placa de Thorax y un ecocardiograma y tal, pero no les miran factores de riesgo cardiovascular, y hay 17 factores de riesgo, casi todos ellos son modificables, quiere decir que uno cuando los encuentra puede tratarlos y ponerlos en estado normal, y entonces dejan de ser un factor de riesgo. ¿Vale? Entonces son esos que están ahí. El déficit de vitamina C es muy importante, es un factor de riesgo cardiovascular. El déficit de vitamina D es muy importante. La homocisteína, que es un marcador de mutilación, es una marca de inflamación del endotelio vascular. La proteína C reactiva ultrasensible, la de hidroepiandrosterona sulfato, la testosterona libre, el fibrinógeno, la lipoproteína A, que son factores especialmente de trombosis de ictus. Bueno, pues hay 17, la ecografía cardíaca y la ecocardiografía. Pues la cintura abdominal también, en las mujeres si miden más de 88 centímetros es un factor de riesgo cardiovascular, en los hombres 102 centímetros, ¿vale? Y el sobrepeso, un índice de masa corporal que no tiene una masa justificada por un buen desarrollo de masa muscular por encima de 15, es otro factor de riesgo. Pues esos factores son predictivos, son marcadores que se pueden medir. Si los corregimos a la baja, la hemoglobina glicosilada, es un factor de riesgo, mucho más que la glucosa. Y si nosotros somos capaces de interactuar sobre ellos y de modificarlos, pues bajaremos el riesgo cardiovascular, y si no, pues ahí está, hacemos la persona reviente. Y puede reventar teniendo el azúcar bien. Pues usted el azúcar, pero si es hasta 110 lo tenía en 109, o en 100, me da igual, pero eso no me vale. O sea, lo que no esté por debajo de 80, todo eso es inflamatorio. Pero son muy laxos, ¿sabes? Son muy laxos en el sistema de decir, bueno, pues si esto está dentro del rango, pero está para arriba, pues veamos, bueno, lo pasas por bien, ya está. Y lo que es importante, la vitamina D, que tenemos que tenerla a niveles muy altos, pues si está entre 30 y 96, es el rango, pues si lo tienes en 31, está bien. Entonces tenemos que ir a por eso, ¿saben? A buscar una concentración, a suplementarnos, ¿no? Una buena forma de suplementarse también es rápida, es con sueroterapia, podemos suplementar cualquier cosa, ¿no? Especialmente uno de los factores que es más importante para reducir el riesgo cardiovascular es la vitamina C, porque Guasimara la ponen aquí con frecuencia, y eso sería una buena herramienta, una buena terapia para disminuir el riesgo rápidamente de la lesión del endotelio vascular derivado de como una especie de escorbuto subclínico, ¿no? Nosotros no vamos a debutar, porque esta sociedad hay suficiente comida, como para debutar con enfermedades carenciales, ¿no? Un beriberi, una peladra, un Kwashiorkov o un escorbuto. Pero sí tenemos enfermedades subclínicas que se parecen a esas, muy cerca de eso, porque tenemos déficit, tenemos niveles bastante bajos. Dentro de lo normal, no estamos en la pobreza, pero con un salario mínimo interprofesional.
Con eso no es capaz, amigo, de pagar el alquiler, el precio que está el alquiler, de comprar buena comida. Comprarás arroz, comerás pasta y papa, y ya está, con eso comes. Pero eso no es lo que buscamos nosotros, no sé si me entienden la metáfora, ¿verdad? No estamos buscando eso para vivir bien, fisiológicamente bien, y que las reacciones metabólicas se produzcan con adecuado nivel, y debemos tener unas condiciones óptimas de nutrientes, o sea, de la media hacia arriba. ¿Vale? Hay marcadores súper importantes, que no hablamos dos para no entender mucho, pero el 5 respecto al cobre, eso es un marcador predictivo de tumores, de cáncer. La acetona sobre la glucosa, la glicina sobre la metionina, bla. Un montón, pero no los quiero aburrir. Pero, ¿saben? Hay un montón de cosas y cosas que se pueden... la testosterona sobre el cortisol y todo eso. Entonces, ¿qué cosas son las 5 que decíamos antes? ¿Vale? Para que no se me olviden. Las 5 que decíamos son: 1, que hay que hacer restricción calórica, ¿sabes? Hay que hacer restricción calórica. Entonces, una alimentación no glucogénica y ayunos profundos. Ayunos profundos es súper interesante, y esto se lo recalco mucho. Si quieren un método que mejore la calidad de vida y viva muchos más años sin enfermar, les digo 2. Y con esos 2 se van de aquí, hasta se acabó la charla y se van y listo. Con eso no hagan nada más, nada más. Es la restricción profunda y el ejercicio físico de fuerza. Después hay que suplementarse, ¿vale? Pero esos 2 ya está, no tienen que hacer nada más. No tienen que hacer nada más. Restricción profunda quiere decir que regularmente, cada 3 meses nosotros tenemos que hacer una restricción, y eso es así. Si son 2 cosas las que quieren hacer, son esas 2. Restricción profunda quiere decir que tenemos que superar 48 horas de ayuno. Eso es beber solo agua o té verde. Preferiblemente 72 horas. Eso lo hacemos en Tenerife, lo llevamos haciendo ya un par de años. Cada 3 meses nosotros metemos un grupo que cada vez es mayor. Ahora vamos por 40 personas, ¿vale? Empezaron como 20 y pico personas, 30, 35, 40 y va por más, ¿no? Cada vez hay más gente, ¿no? Nos quedamos en un colegio en Tenerife, un colegio que tiene habitaciones individuales, y ahí nos vamos, damos charlas con contenido teórico como esto, para que ustedes aprendan a leer un análisis, para que ustedes aprendan a regular el riesgo hormonal, para que sepan de terapia metabólica del cáncer. Damos charlas teóricas, algunos las doy yo, otros los dan otros médicos invitados de muchísimo nivel. Hacemos meditación, hacemos arteterapia, pintamos, trabajamos a veces con arcilla, otras veces con pintura, con pasteles y demás. Hacemos terapia de cuenco y se pasan las 72 horas así, volando. Es un fin de semana. En realidad ustedes vienen por el trabajo un poco hecho de casa, porque entramos, para que sea flexible, cualquiera lo pueda hacer, que estén trabajando y demás. Entramos el viernes a las 5 de la tarde y salimos el domingo a la 1. O sea que cualquiera de ustedes trabajando por la mañana podría coger un avión a mediodía y estar allí a las 5 de la tarde, y el domingo terminamos a la 1. Lo que indicamos es que la semana previa al ayuno nosotros damos unas pautas para decirles lo que tienen que comer, ¿vale? Y esa semana hacen ese tipo de alimentación. El jueves es la última comida, y el viernes ya no desayunan, no almuerzan, entran en el grupo del ayuno, el grupo les lleva, es súper fácil, se hacen todas estas dinámicas y las charlas, después hacemos descanso, después hacemos algunos ejercicios de bioenergética para recuperar energía, tal. Después otra charla, nos vamos a dormir, ya digo, habitaciones individuales, y el domingo a la 1 hacemos una prueba de sangre para detectar si ustedes han entrado en autofagia. El proceso de autofagia que descubrió el Premio Nobel de Medicina, ¿lo conocen? Sí. El Premio Nobel de Medicina del año 2016 descubre un fenómeno que había sido descubierto por otro Premio Nobel en el año 1974, que se llama autofagia. ¿Qué se llama autofagia? Me como a mí mismo. ¿Pero qué partes me como? Me como las partes más envejecidas, las células viejas, las células con ADN alterado, que tienen el ADN atípico, tienen alteraciones del plegamiento de las proteínas, células pretumorales. Eso es lo que se come en el organismo. Se come esa célula.
y que te quedas limpio de células atípicas, células pretumorales en 72 horas. ¿Vale? Pero la formación de tumores ya se vio en el estudio chino. En el estudio de China se hizo un estudio con 1000 y pico pacientes no, personas que habían muerto a causa de fallecimientos distintas a las del tumor, por accidente de tráfico, murieron por un Alzheimer, a 1000 y pico personas se le hicieron la autopsia, se les cogían tejidos de las partes más frecuentes donde más frecuentemente se presentan tumores: el colon, el pulmón, el útero, la próstata, el estómago, la mama, y se les analizó. Todas las personas a lo largo de su vida, todas esas 1000 y pico personas, habían tenido varios tipos de cáncer, pero el organismo los había bloqueado. Quiere decir que todos nosotros estamos desarrollando cáncer cada poco tiempo. Y si el sistema inmune está activo y las condiciones favorecen, bloquean el tumor. Y no crece, no nos enteramos y no se diagnostica. Hacer la terapia profunda, el ayuno profundo, es la mejor terapia para de forma regular irte comiendo aquellas células que están incipientes ahí, que no sabemos que sí, o puede que no lo pare tu organismo. ¿Vale? Y está la frecuencia, la incidencia del cáncer está relacionada con la edad. A mayor edad, más incidencia de cáncer, porque el sistema inmune se va haciendo senescente. Ya veremos que hay nutrientes que son inmunocompetentes, que le dan competencia al sistema inmune, ¿no? Que lo estimulan y lo activan de nuevo, ¿no? Y que el ejercicio físico es una de las formas más eficaces de evitar la atresia del timo, la atrofia del timo, que es quien activa los linfocitos, la primera línea de defensa frente a los tumores. Entonces, esas dos estrategias, ejercicio físico de fuerza y ayunos profundos de forma regular, pautados así cada trimestre, son las dos formas más importantes de reducir las causas, o sea, la mortalidad por todas las causas, por todo. Deterioro cognitivo, porque en ese periodo que tú estás con la parada técnica, limpia los tejidos, el sistema nervioso se desinflama, las neuronas y todas las toxicidades que hay ahí son utilizadas como nutrientes en ese momento para que las células sanas lo coman y se limpia la matriz. Y lo mismo pasa con el hígado, que es un órgano que está intoxicado, que no lo limpiamos, que llevamos al coche a la ITV para cambiar el filtro del aire y el aceite. Nosotros, ¿sabes? 20 años, 30, 40, 50, 60, dale. Y si fueron dulces, que si fue alcohol, que si fue un día, que fue el cumpleaños, fueron navidades, fueron carnaval, y el hígado, limpia. Bueno, habrá que limpiarlo, ¿no? Pero, y entonces es la forma más eficaz, de verdad, es la terapia, esas dos son las terapias por excelencia. Vean, no estoy vendiendo nada que cueste dinero, eso es fácil, ustedes lo podrían hacer en casa incluso, pero bueno, yo les invito, si algún día quieren probar a los grupos de ayuno, porque ahí se van a cargar de información, vamos a hacer trabajo, también hacemos trabajo de encuentro con nosotros mismos, de tipo emocional y tal, y también es una forma de trabajar el darse cuenta, ¿no? El nivel de conciencia. Darse cuenta de lo que estamos haciendo, la necesidad no está en hacer por hacer, por lo patrimonial, o tener más cosas para la felicidad aplazada, ¿no? Para los niños ahora que son pequeños trabajan, se va para que vayan a la universidad, para ganar más, después para que tengan un piso, después de tal, te das cuenta, ya no tienes tiempo, hasta ahí llegar, ¿no? Pero entonces es una forma de desarrollar conciencia, así que les invito, si alguna vez quieren hacerla. Entonces nosotros hacemos una prueba de sangre el último día para comprobar que hemos entrado en autofagia. O sea, hay una fórmula que te indica, medimos varios parámetros que entraste en autofagia. Y eso la gente lo celebra, no vean cómo, como si fuera una fiesta. Y el 99% de la gente lo consigue. O sea, que si acaso alguna vez que empieza por primera vez a hacer ayuno, no ha hecho ayunos intermitentes antes, o está muy obeso, está muy inflamado, y a lo mejor le cuesta la primera vez. Pero he visto gente con mucha voluntad y que los hacen cada trimestre, y a la primera vez no lo consiguieron, pero la segunda sí, la tercera, bajan muchísimo de peso, pero sobre todo bajan la inflamación, que son muy importantes, mejora su capacidad cognitiva, y hay una cosa que les limpia de cualquier tóxico, y uno de ellos es la impulsividad, eso se llama craving, el impulso que tenemos para comer azúcar, ¿vale? Cuando paso una edad, el postre cuando estás comiendo, hay un poquito aquí, 2 cucharadas, no sé qué. Bueno, ellos dicen, entro en una dulcería, me voy a comer con amigos, tal, piden postre, y yo no tengo ninguna gana de probar, tengo ninguna apetencia, ni por la noche comer chocolate o tal, bueno, no lo compro yo, como si
cereales, no como pan, no como nada. ¿Vale? Una de las formas importantes, yo estuve 2 años trabajando en la red de atención a drogodependencia, en el Servicio Canario de Salud. Y una de las formas más importantes de limpiar los receptores a sustancias, ¿vale? es el ayuno. Eso y la vitamina C. Eso limpia tremendamente. Esa es la mejor forma de curar una adicción. La gente que no fuma cuando está enferma y está muy enferma y sale al hospital y no lo dejan fumar, cuando sale del hospital e intenta fumar otra vez, le da como repelús, no tiene ya ganas de fumar. Se limpian los receptores y ya no hay el craving, ya no hay la demanda esa de la sustancia, quiero la sustancia. Y la sustancia, el azúcar es una sustancia adictiva. Hay gente que es adicta a la Coca-Cola, ¿vale? Y hay gente que es adicta a ponerle leche condensada o mucho azúcar al café que toman, ¿no? O el café puede ser adictivo, ¿no? Porque siempre se fijan sobre receptores y esos receptores compiten con otros que los desplazan y están ahí esos receptores latentes siempre llamando a la sustancia, buscando ese, y el azúcar es muy adictivo, ¿no? Pero lo mejor no tener en casa cosas porque si no uno se lo termina, bueno, un poquito, pero un poquito te mantiene activos los receptores y vuelve a llamar un poquito más. Hay que regular el sueño, hay que conseguir vivimos en ciclos circadianos, luz y oscuridad, ¿no? Y entonces tenemos que regular las horas de sueño, intentar dormir lo más próximo al que se oscurezca y poner un despertador mejor para dormirse que para levantarse. Pero para levantarse, uno se levanta cuando el cuerpo ya haya descansado, tú te despiertas. Lo que hay que poner un despertador para no estar hasta las 12 de la noche viendo la tele o viendo el móvil y después te cuesta dormir, ¿vale? Hay una hora en la que te da sueño y si la rebasas y la luz azul de los ordenadores o de la televisión o de un portátil pues te penetra en el ojo, confunde el cerebro, cree que es el tal y no se empieza a segregar 2 tipos de hormonas que son antitumorales por noche, la hormona del crecimiento y la melatonina. Si no segregamos suficientemente esas hormonas, estamos oxidando nuestro sistema nervioso, vamos perdiendo calidad en la atención, en la memoria y va creando un fenómeno inflamatorio ahí que nos predispone también en la posibilidad de desarrollar un tumor. Entonces, la melatonina, aunque deberíamos tomarlo después de los 50 años, todos deberíamos tomar 10 miligramos de melatonina, porque aunque no nos induzca el sueño, en algunas personas sí, en otras no, pero sobre todo es el gran antioxidante del sistema nervioso, ¿no? Bueno, ¿qué más les cuento? Hay elementos súper importantes para la neuronutrición, pero hoy no nos da tiempo aquí. Y bueno, el ejercicio físico, ya digo, el más importante es el de fuerza, porque podemos hacer resistencia aeróbica, podemos nadar, podemos correr, podemos tal, pero no es lo mismo, no tiene ningún impacto, ¿no? La ley de Gomper, esto es una ley muy interesante porque dice que nosotros vamos envejeciendo de una manera constante hasta los 80 años, pero Gomper descubrió que después de los 80 años hay una desaceleración de la vejez. O sea, imaginen que nosotros vamos envejeciendo el 8,4% cada año después de la pubertad. Esa velocidad es una velocidad constante de envejecimiento, pero Gomper descubre que después de los 80 años se produce una desaceleración, seguimos envejeciendo, pero más lentamente. Entonces, una buena oportunidad que se nos presenta es, si llegamos a vivir hasta los 80 años, ¡wow!, podemos vivir mucho más. No se sabe cuáles son las causas por las que se produce esa desaceleración, pero así es. Si llegamos a vivir hasta los 80 años, podemos vivir muchos años más. Después ocurre con esto, es confluyente, una ley que se llama ley de fuga. ¿Saben que para que una nave espacial rompa el efecto gravitatorio de la órbita terrestre, necesita viajar a una velocidad de 11,4 kilómetros por segundo? Entonces rompe la acción gravitatoria y la nave espacial se escapa, ¿no? Vale. Pues la velocidad de fuga en medicina para nosotros significaría que si nosotros hay una velocidad de degradación, de envejecimiento y una velocidad de regeneración, ¿no?, de la piel, de las uñas, de reemplazo de nuestras células y tal. Si nosotros la velocidad de envejecimiento es reducida por la velocidad anti-envejecimiento, es reducida un poco, vamos a vivir más tiempo, ¿vale? Si la reducimos un poco, envejecemos más lentamente, por lo cual llegamos más lejos. La velocidad de fuga dice que el desarrollo científico-técnico, esto aplicado aquí a la medicina, si el desarrollo científico-técnico avanza tanto
que te coge a ti llegando a los 80 años, los nuevos desarrollos científico-técnicos, por no haberte muerto a los 70, en esos 10 años, se van a producir fármacos inteligentes y desarrollo científico-técnico, que si llegas a los 80, te vas a beneficiar de eso y vas a vivir hasta los 90. Y si llegas a los 90, de los 80 a los 90, vas a vivir hasta los 95. De los 90 a los 95 van a llegar nuevos fármacos. ¿Vale? En el año 35, 35, 30, se calcula 35, 37, 2000, 35, 37, va a estar la cura definitiva del cáncer. 35, 2035, 2037. No, se va a volver una enfermedad crónica, ¿vale? Yo he visto en mi consulta varios pacientes de SIDA, y uno ayer, un paciente de SIDA, suizo, y tal en la consulta. Morían todos. Habrá tomado retroviral, no mueren. O sea, se descubre un nuevo fármaco, tiene una acción sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y no mueren. Mira, que estaba allí por otra causa, pero no por el SIDA. ¿Vale? Era minómano, se pinchaba, tal, ¿no? Bueno, estaba allí. Y yo, gracias a esto, un retroviral, no se muere. Pues habrá una causa que haga que el cáncer sea un proceso crónico y no te mueras de cáncer. Entonces merece la pena vivir un poco más, porque nos vamos a encontrar más cosas. ¿Vale? Pero si alguien conduce de manera deslocada y se mata, se cae el coche comprar, ya está. Ya no llegaste. ¿No? Y si te traes la bañera, bueno, que haya bañera, tuvieron que cambiar la cadera. Bueno, ya vas a estar así, ya se te atrofia la musculatura, ya quieres estar más tiempo sentado, ya alteras tu ritmo de sueño porque duermes de día, después quieres por la noche ver la tele. Ya no llega tampoco. Tonterías así no llegan. Y son tonterías, mejor evitarlo, ¿no? Y mejor evitar esos pequeños dolores y no es la artrosis. Bueno, mira a ver lo que estás comiendo, mira a ver lo que estás haciendo. No, eso es por la edad. Bueno, claro, pues mira a ver, porque si te limita, no llega. O sea, lo mejor es estar lo mejor posible. Estar lo mejor posible hay que tener conciencia de cuidado, ¿vale? Lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer, ¿no? No empezar con la frase, son frases fáciles, pero mantén esa frase dentro de 20 años, guapo. ¿Vale? Entonces, intervenciones regenerativas que frenen el proceso de ese envejecimiento, hay muchas, pero la más importante es la reducción de la tasa metabólica. Ese hay un principio que se llama ley de Jeffrey. Todas estas leyes son de premios Nobel de medicina y premios Nobel de fisiología. Entonces, la ley de Jeffrey dice que tenemos un número de divisiones celulares concretas. Pero imagínense que sea 1000, no 1000, pero imagínense que tenemos 1000 veces la capacidad de duplicar nuestras células, ¿no? Las células se dividen cada una de ellas en momentos diferentes, en tiempos diferentes. Los glóbulos rojos tienen 120 años de vida, las células del hueso cada 21 días se dividen, las células del intestino cada 72 horas, etc. Imagínense que en el conjunto de media nuestras células se pueden dividir 1000 veces. Si tú aceleras la tasa metabólica, que dice la intensidad del vivir, hoy todos los días de marcha, duermo poco, tengo mucho estrés, no sé qué, eso acorta tu vida. Y si disminuyes la tasa metabólica, y eso tiene que ver con cuántas veces comas, cuánto metaboliza, cuánta energía gasta, es como llevar un coche, dos coches, el mismo modelo, misma marca, mismo modelo, te compras el mismo día. Un coche de eso lo sacas los fines de semana. Y otro coche te recorres porque eres comercial, la isla de Gran Canaria, todos los días. ¿Qué coche aguanta más? Sí, el comercial. El comercial. Sí. No, uno no. ¿Qué coche aguanta más? No me... Bueno, el coche que se estropea antes es con el que tú circulas más tiempo, ¿vale? Se estropea antes, ¿no? Entonces, eso equivale a la tasa metabólica, metafóricamente. Si nosotros vamos por una vida muy intensa, tenemos una tasa metabólica más alta, la necesidad de reemplazo de nuestras células va siendo cada vez mayor, y Jeffrey dice que tenemos un número de ediciones celulares. Eso se llama, en otro término, por otros premios Nobel, los telómeros, el acortamiento de los telómeros. Cuanto más rápido sea ese acortamiento de los telómeros, antes nos vamos. Entonces uno le puede dar fuego ahí, y venga, a todo meter. Lo que dure, a todo meter. Vale. Y no existe la posibilidad de que el coche se atrofie el que no se usa. Sí, es eléctrico. No te entendí. Vale, que si no usas el coche. Bueno,
Sí, es cierto, tenemos que usar el coche, pero... Una metáfora me refería Sí, a la sesión así. sí, tenemos que usar el coche, efectivamente, pero razonablemente, quiero decir, no se trata de estar aquí, de estar quieto aquí, ¿no? Porque si estás quieto, acontecerá en un momento determinado por falta de estímulo muscular, una atrofia muscular, una pérdida de masa ósea, y la biomasa, este cuerpo se construye con lo que comemos, ¿vale? Es decir, si comemos algo tóxico, comemos algo conservatorio, comemos basura, pues este tejido, las células del tejido estarán sufriendo, ¿no? Y si construimos con algo saludable, pues esto, aparte de las emociones, ¿no? Hay más cosas con las que nos nutrimos, más que con la comida solo, ¿no? No necesita comida, agua y oxígeno. Y también caricias entendidas no como contacto de piel con piel, ¿no? Sino como un gesto, con relación con los demás, una mirada amable, una empatía con el otro, una compasión, ¿no? Eso nos alimenta de impresiones positivas, de ir al mar y vivir y sentir el viento y el sol y sentir la lluvia otro día y sentir el frescor por el campo, la naturaleza, el árbol y abrazarte al árbol. De eso nos nutrimos, ¿vale? Por lo tanto, las cosas tienen forma y tienen color. Y esos son nutrientes para nosotros, no los desechemos, ¿no? ¿Sabes? La gente lo pasó muy mal. Unos vivían en pisos o en chalés, pero estaban encerrados durante el confinamiento. Y lo pasaron realmente mal. Podrías decir que tenían de todo, pero había un aislamiento social, no tenían contacto con los demás, no podían ir a la playa, no podían ir al monte, ¿no? Yo he hecho, de verdad que yo digo que afortunado soy. Yo los días del confinamiento salí todos los días, aunque no tuviese consulta, yo salía, en la autopista había un embudo, me paraban todos los días, ¿no? Pero yo ya me vestía de médico, ¿no? Yo vestía de médico. Y la Guardia Civil me conocía, bueno, pase. Y yo me iba al monte, me iba a la playa, me iba a tal. Y yo iba vestido de médico, yo iba caminando por ahí, sin perro ni nada, ¿no? Podían parar cuando me faltaba el perro, pero no, yo salía de yo salía todos los días. Pues si tengo la suerte y tengo la fortuna de poder salir, digo, voy a nosotros. Me paraban en dos direcciones, en la autopista de Tenerife, me paraban tanto que voy para allá como voy para acá, y para acá de noche, ¿no? Y me paraba Guardia Civil, ¿usted dónde viene? Digo, ¿dónde se cree que vengo? Yo venía a la playa. ¿No viste que vengo? De trabajar, igual que usted, de trabajar. Y, sí. Vale, yo salía todos los días, pero no me quedo ni más. Porque, bueno, esto ya se podrá hablar, ¿no? Pero no es el tema de hoy, pero bueno, ya saben todo lo que había ahí debajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que mejor, si quieren me hacen preguntas, ¿no? Hay más cosas, hay más leyes, esto es más largo, pero yo creo que con una hora que les dé la paliza ya está bien, ¿no? La segunda ley de la termodinámica dice que todos los seres vivos tienden, a medida del paso del tiempo, tienden a la pérdida de energía, al desorden, al caos y a la muerte, ¿no? Y eso también podemos intervenir sobre eso, ¿no? Cómo ganamos energía, ¿no? En una parte con los alimentos, pero en otro con el oxígeno, en otro con la respiración, con la atención a nosotros mismos, con la introyección, ¿no? Con trabajo de la conciencia, ¿no? Con eso nos nutrimos. Pues yo creo que, estoy infinito, pero yo creo que lo podemos dejar aquí si les parece y me hacen preguntas y así yo creo que es más fácil, hablamos de los dos lados y no los vamos a hacer. ¿Sí? En el comienzo de la charla, bueno, en toda la charla ha estado con la alimentación, alimento nutricional y saltero. Nosotros nos cuidamos, seguimos unas pautas, tenemos unos complementos, pero el factor hereditario, ¿cómo eso, por ejemplo, gente que muere el corazón porque dice que hereditariamente, madre, padre, etcétera, pues mueren de eso también? ¿Eso se previene? ¿No? ¿Sí? Es muy buena pregunta esa. En realidad muy pocas enfermedades nos afectan desde la herencia, muy poquitas. En términos generales, la herencia, por ejemplo, para la enfermedad cardiovascular, para el cáncer, la enfermedad autoinmune, nos afecta en torno a un 10 o un 15%. Un 10 o un 15% solo. O sea, todo lo demás es epigenética, es el exposoma, a lo que estamos expuestos. Eso es lo que nos afecta para la enfermedad. No la genética. La genética es muy poco determinante. Es la epigenética. O sea, ¿qué suerte tenemos? Que como es a lo que estamos expuestos, tenemos más posibilidades de cambiar a lo que estamos expuestos, que si fuera al revés, la genética fuese el determinante del 90% de la probabilidad,
pues queda presentado a rezarse. Pero no, el 90, el 85 al 90% son factores externos que nosotros podemos cambiar. Y les vuelvo a insistir, de verdad, que los dos más importantes, si quieren reducir la mortalidad por todas las causas, es ayuno profundo y ejercicio físico de fuerza. Faltan los tres más, ¿me puedes repetir? Ayuno profundo, Ese lo tengo. ejercicio físico de fuerza. El dormir. Y hay que suplementarse. Suplementarse. Sí, yo ¿Ese cuándo? No, ayuno profundo. Eso hay una ley que se llama ley de Pareto, una ley de economía que se llama ley de Pareto. ¿Cuál es el síntesis, el esfuerzo de leer todo, viajar? Y tú revisas esto, revisas aquello, revisas la planta, no sé qué, y la... Pero otro dice, pero mira, Santiago, de tanto leer y tal cual, dime dos cosas para hacer. Pues esas dos cosas. Esas dos cosas afectan al 80% de los beneficios. Y luego puedes encontrar un montón, y háblame de las propiedades de la papaya, del té verde, tal, que esos son el 80% de las cosas que van a afectar al 20%. Entonces el ayuno profundo consiste en 72 horas, no es el ayuno intermitente. 72, 48. El intermitente no conseguiría 48, No, el intermitente para nada. 48, 72, 48 hasta que la tripa se dobla. No, depende del subfenotipo. No todos nosotros tenemos el mismo fenotipo. Quiero decir, personas que tienen más resistencia a la insulina, más hiperglucemia, necesitan más horas, hasta 72 para conseguir. De 48 a 72. De 48. Hay personas que están más entrenadas, que han hecho ayunos intermitentes, son deportistas, tienen menos resistencia a la insulina, tienen menos inflamación, entonces entran más fácil en la cosa. Es eso, ¿no? O sea, para uno será 48, para otros 49, 50, hasta 72. ¿Vale? Dependiendo del estado. Espérame, hay una pregunta. Entonces, el ayuno intermitente no produce autofagia, sí que tiene muchos otros beneficios, pero produce un fenómeno que se llama histeresis. No, Teresia. Histeresia no existe. No, histeresis. Histeresis. El fenómeno de histeresis consiste en que el organismo tiende a detectar que cuando un estímulo es repetitivo, se acostumbra a eso. Entonces, el ayuno intermitente tiene muchos beneficios: mejorar la resistencia a la insulina, ayuda a bajar el peso, reducir la inflamación, aumentar el BNDF, factor neurotrófico a nivel cerebral, pero no consigue autofagia. Porque realmente no es un ayuno, es prolongar las horas en que come. Cuando ayuna, cuando no come, 16 horas, 18. Es que el ayuno no es una cosa moderna, no sé que estoy hablando de un proceso terapéutico y yo lo recomiendo ahora. Toda la humanidad ha ayunado siempre. O sea, el hombre paleolítico estaba todo nevado, salía a la cueva, ni había raíces, ni había árboles, ni había fruta, ni había animales que cazar, para adentro otra vez. Salía al día siguiente, para adentro, salía, para adentro. Cuando tenía posibilidad de cazar, cazaba, comía un mogollón, o los osos no hibernan. Pero antes de hibernar, comen un montón, se llenan de grasa, de energía, para poder estar durmiendo los meses. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo ayunaban más? También cuando había guerra y había ciudades sitiadas, la gente no tenía comida, pues ayunaban involuntariamente. Los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, ayunos voluntarios cuando la gente quiere reivindicar algo y en la cárcel o lo que sea se ponen en huelga de hambre, pasan 10 días, 20 días, 30 días, solo toman agua y resisten. ¿Vale? ¿Cuánta gente salió viva de los campos de concentración? Sin comer, desnutridos, ahogados. Mucha gente murió, pero ¿cuántos salieron vivos? Yo tuve un paciente, hasta antes del confinamiento, un paciente suizo, judío, estuvo 2 años en un campo de concentración, murió con 96 años. Con 96 años, estaba fabuloso, ¿no? Con 96 años. Y estuvo 2 años en un campo de concentración. Ayuno de las órdenes religiosas. El Ramadán hace ayunos por la noche, pero otras órdenes religiosas, los monjes tibetanos, el cristianismo, si iban los monjes a un convento, se dedicaban allí a la limpieza física y espiritual. Y ayunaban durante 10 días, 15 días, rezando. Y solo tomando agua. No es un procedimiento nuevo, un procedimiento antiguo. Las personas que ustedes ven que entrevistan, la persona más longeva de Canarias, la familia más longeva de Canarias, no sé qué, las entrevistas son todos delgaditos. ¿Hay algún gordo ahí? ¿Hay alguno de esos? No llegan. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios, pero produce ese fenómeno. El cuerpo detecta que tú cada cierto tiempo lo sometes a un ayuno. Pero se prepara para hacer, digamos, que los efectos no sean. Es como, si tú entrenas el mismo ejercicio físico, la misma carrera, la misma distancia, con la misma intensidad, todos los días, no vas a aumentar el rendimiento. Ahí te quedas.
en la carrera no vas a aumentar más el rendimiento que el que tienes en tu forma de entrenar. Lo aumentaría si cambias de forma de entrenar. Hace un día interval training, otro día farley, otro día ritmo competición, otro día secuestra, entonces tu organismo cambia de estilo. Ahí sí, mejoras la potencia, mejoras la elasticidad, mejoras la potencia de arrancada, o sea. Pero si tú haces sistemáticamente lo mismo, el organismo llega a un momento, ahí se está, ahí llegaste a ese nivel, ahí no. Entonces eso es lo que pasa con el ayuno intermitente. Ese fenómeno de hestéresis es que produce tolerancia. En un momento determinado no provoca más cambios porque se adapta. Sin embargo, el ayuno profundo, cada 3 meses tú coges el organismo, si quieres hacer memoria de esos 3 meses, pasa un mes y no los vuelto a meter en ayuno. Pasa 2 meses y no los vuelto a meter. No tengo memoria para eso, que no se vuelva a repetir. Pues ya está, no hago memoria. ¡Pam! Lo trincas otra vez, 3, ahora 72 horas. ¡Wow! 72 horas otra vez, fue chiquito choque. Ahí produce una cascada de enzima, el aumento de la... Claro, ¿cuánto es esto? El aumento de una enzima, la adenosín-monofosfato-quinasa, el bloqueo del mTOR, que es el activador de los oncogenes, la reducción del factor inducible de hipoxia, que provoca la hipoxia, que es un terreno tumorogénico, la reducción del vascular endothelial growth factor, que permite que las células se vayan a otra localización, incluso una metástasis, el incremento de la sirtuina, enzimas antiinflamatorias, el incremento de la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, el aumento también del BNDF, la regulación de las hormonas tiroideas, el aumento de la potencia del timo, la regulación de la microbiota, miles y miles y miles de cosas que no produce el ayuno intermitente. Pero está bien, o sea, de no hacer algo, hagan el ayuno intermitente, pero que en un momento determinado, y eso la gente que lo hace, lo sabe. Al principio tú lo haces y wow, qué bien, qué energía, pum, pum. Pero a cabo de un tiempo ya no notas esos efectos. Y con el ayuno profundo no hay manera que el organismo se adapte, porque tú no puedes generar memoria, porque son 3 meses. Y cada 3 meses lo metes ahí, lo descolocas. Tiene que hacer todo el mecanismo de autofagia y regeneración de los tejidos, genera tejido nuevo. A partir de, primero se come la célula y luego genera tejido nuevo. ¿Vale? ¿Y eso no se conseguiría también con velas reducidas en grado de carbono? Bueno, pues, esos serían como miméticos de restricción calórica. Eso consigue unos determinados efectos con la restricción calórica, dietas pobres en hidratos de carbono, una alimentación no glucogénica, lo vimos antes, consigues unos efectos, evidentemente, que no, o sea, que son beneficiosos, no digo que no valgan, son beneficiosos, pero no llega a la potencia del ayuno profundo, del autofagia. ¿Ah? Y la suma de las dos cosas, es decir, entre el tramo de los 3 meses, Sí. haciendo ayuno intermitente, Sí. hacer la cosa. Sí, sería aconsejable. Sí. Pero lo más potente, yo lo llevo haciendo, ¿no? Yo antes hacía ayunos de 10 días, yo perdía mucho peso, ¿no? Entonces, yo pierdo mucho peso y después voy al gimnasio y me cuesta mucho ganar peso y tal. Entonces no puedo desaparecer, ¿no? Porque un día desaparezco, ¿no? Me voy. Entonces, pero no puedo perder tanta masa muscular, entonces no puedo hacer ayunos tan largos. Y 72 horas es ideal, porque no pierdes esa masa muscular y conservas la biomasa. Esta biomasa es importante, ¿no? Conservar. Y la pérdida de masa muscular es el primer elemento que empieza a disparar la osteopenia, la pérdida de calidad ósea. O sea que una mujer que tenga osteopenia o osteoporosis puede tener una causa hormonal, en el sentido de si tiene una histerectomía, le han quitado el útero, o tiene una menopausia muy precoz, bueno, empiezan a descender las hormonas y eso tiene una cierta influencia en mantener la masa ósea. Pero lo que lo mantiene y previene la osteopenia y osteoporosis, en mayor grado, es tener una buena masa muscular. Por eso digo que es ejercicio físico de fuerza. Y no es ni caminar rápido, que no digo que tiene mucho más beneficio caminar y hacer algo que estar sentado, ¿vale? No estoy hablando, yo soy entrenador nacional de atletismo, entrenador de baloncesto, soy agente de control antidopaje por la Agencia Española de Protección y Salud del Deporte, y he hecho muchas cosas en el mundo del deporte. He sido entrenador de baloncesto y médico de la Federación Regional de Lucha Canaria y del CEA Caja Canaria de Atletismo y todo eso, pero no, y a mí me gusta mucho el atletismo, pero no corro. Yo en el gimnasio cuando estoy bien, la cinta, el tapiz rodante llega a 20. Y nadie en mi gimnasio, ni los jóvenes ni nada llegan a 20. Yo me pongo allí y llego a 20, pero solo hago 3 minutos. De chulo, después me bajo. No, porque yo pero no más pesas que yo le digo, vengan aquí que les voy a enseñar. ¿Con eso trabajas la masa muscular? ¿Con correr en la cinta? Quiero decir, ¿es ejercicio de fuerza eso? Cuando tú corres y corres muy rápido, la fisiología interpreta que tú necesitas poco peso para ir más rápido.
Entonces todos los corredores, ¿sabes? Los corredores de maratón, que yo voy a hacer controles de maratón, como control antidoting, en vez de darle una medalla, le dan medalla para que no se huele, porque son delgaditos. No, quiero decir, los corredores de maratón, de fondo, son muy delgados, por una cuestión de eficiencia. ¿Sabes? Los corredores que son más musculados son corredores de velocidad, los que ven en 100 metros. Pero los corredores anchos pueden correr un maratón, pero esos no van a ser nunca competidores de nadie. Claro. Pero ¿cómo ganas la fuerza? ¿Cómo se gana la masa muscular? ¿Con Puedes qué hacerlo tipo de con ejercicio? elástico, puedes hacer ejercicios isométricos, tú te pones contra una pared, te pones así, aguantas un minuto, contra una pared en la espalda, como está Guasimala, pero sí. Y verás en un minuto cómo se te pone la espalda. Mejor la gente asocia la fuerza a la hipertrofia y no necesariamente No, tiene que ir por ahí la cosa. Lo digo por la pregunta. Sí, Porque parece que se asocia más a No, hacer trabajamos la pesas y a... resistencia con un ¿verdad? 25%, el tono muscular, la tonificación con un 60 o el 70% de carga, y como decía el compañero, la fuerza, la hipertrofia lo trabajamos con un 85 o 90%, son cargas muy altas que tampoco son recomendables, porque uno se lesiona las articulaciones, las rodillas, los hombros. ¿verdad? Creo que ha habido una confusión, porque estás asociando el ejercicio de fuerza con correr. No, no. Vale. No, que me llamo, no, asocio el ejercicio de fuerza o el Claro. ganar masa muscular con Sí, hacer pesas. eso es lo Entonces que cuando digo. me dijo que correr en la cinta, No, pues correr trabajar... la cinta creo que lo contó como una anécdota Ah, perdón, pensé frente que... a las personas que hacen ejercicio de fuerza y él los reta en la No, no cinta. lo entendí. O sea, que la cinta no es un ejercicio de fuerza. No, por eso me llamó la atención. Eso es. Los Hay un grupos error musculares ahí. grandes son los glúteos, los cuádriceps, trabajar los bíceps, los tríceps, tienes que trabajar anterior y posterior, ¿no? Los abdominales para crear el core y para crear la estabilidad aquí de la... Sí, pero necesariamente hay que coger pesas, no se puede No, por puedes ejemplo, trabajar pilates, con se puede, elástico, se puede con- aprovechar el mismo peso del cuerpo. Claro. Exacto. La Sí, calistenia, sí, puedes trabajar con la máquina, pilates, con todos los resortes ahí, puedes trabajar con elástico en tu casa, sí. subir elástico, o puedes trabajar, si te voy a trabajar los abdominales, te pones en el suelo haciendo la plancha y aguantas ahí 10 segundos. Y eso hacerlo 3 veces en semana, 20 minutitos, con eso es suficiente. Sobre todo te está a impedir no tanto ganar masa muscular e hipertrofia, porque eso aumenta la tasa metabólica. Los culturistas no viven mucho tiempo. No, porque la tasa metabólica es tan grande, el coche consume tanto, que es como dar 2 vueltas a Gran Canaria en él. Y el coche se frena. Pero se tiende a pensar que el ejercicio de fuerza es el ejercicio que realizamos con una pesa, y no es cierto. No, puedes hacerlo con el elástico o con la resistencia. Pues tú haces, yo qué sé, pues tú haces aquí con la pierna, te pones con la punta del pie ahí para trabajar cuádriceps con un pie, esto es isométrico, y ponte un rato ahí para que veas si te salen agujetas o no, ¿sabes? O ponte a empujar ahí, ¿vale? Y Entonces, trabajar claro, no se trata de ganar masa muscular, sino No. de trabajar la masa muscular. Porque de claro, no perder masa muscular. exacto, es que ahora De hay no una perder. corriente de trabajar la masa muscular y ganar masa muscular, ¿no? De no perder masa muscular, sobre todo no perder. La sarcopenia está asociada, hay varios fenómenos asociados al envejecimiento, no se los quise poner para no liarlos más, pero la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, está asociado al envejecimiento, a esa pérdida de hormonas de crecimiento, de la testosterona y tal, tanto en hombres como en mujeres. Se trata de no perder esa masa muscular, porque es algo vital para seguir con buena calidad de vida, ¿vale? Entonces no tanto la hipertrofia, ¿vale?, sino no perder la masa muscular, no perder el tono, ¿vale? Y una pregunta, una preguntita. Después de hacer esos 72 horas más o menos de ayuno y etcétera, para el cuerpo está ya en esos días acostumbrado a no comer, etcétera. Luego para retomar los días normales, que tiene que ir poco a poco. Claro, hay que una dieta. Nosotros damos una dieta para entrar y una dieta para salir. Claro. ¿Y la suplementación? ¿De qué sería? En esos días nada. Cualquier cosa corta la autofagia. Y esa autofagia, a lo que queremos llegar, la corta cualquier cosa. Un chicle, un yogur, una manzana, corta la autofagia. No llegamos a ese Estamos en la era de las vitaminas, entonces hoy no paramos de oír el tema de las vitaminas, el tema de suplementación, el tema de las vitaminas, pero ¿qué criterio seguir para no...? Porque yo creo que la gente empieza con muchas ganas, pero después a la mitad del camino como que se aburren de tomar
pues tantas cápsulas, tantas perlas, ¿qué criterio seguir para tener como una especie de mínimo a la hora de decir, bueno, pues estas son de terreno de fondo y hay que tomarlas siempre, o estas hay que tomarlas pues en determinados momentos del ciclo? La pregunta es buena, pero solo te puedo responder que eso hay que hacer un ajuste personalizado, ¿sabes? Porque yo diría, para todo le viene bien un megavitamínico, que tenga de todo, que tenga vitamina D, que tenga vitamina grupo B, que tenga zinc, tenga selenio, tenga magnesio, un megavitamínico. Lo diría a todos, así de forma genérica, ¿vale? Pero después hay que personalizarlo, viendo cuál es tu nivel de estrés, tú fumas, tomas alcohol, estás en relación con tóxicos, estás amamantando, estás embarazada, ¿sabes? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué regulación hormonal tienes? Entonces, específicamente buscaremos unos u otros. Pero de forma genérica será un megavitamínico, ¿no? Será un megavitamínico. Y después de forma concreta, ¿no? Según si son fumadores, son bebedores, si tienen una alimentación muy rica en azúcares o la edad, el sedentarismo, la actividad física y tal, y hay que personalizar. ¿Sabes lo que hace el organismo? Hace una alocación asimétrica de los nutrientes, ¿no? Decía que hace falta 45 nutrientes. El organismo coge, por ejemplo, el ejemplo más claro es este. Si una madre no tiene los suficientes nutrientes, ¿sabes dónde van? A la leche. El niño sí tiene que comer los nutrientes. Si la madre se queda sin nutrientes, eso es problema de la madre. ¿Sabes? Entonces la alocación asimétrica que hace una persona que está embarazada y que no está dando el pecho es que ¿cuáles son los órganos vitales donde tengo que tener yo la vitamina D, el zinc o el magnesio? ¿El cerebro y el corazón? Vale, yo no. Si tu hígado no funciona bien, bueno, o me da los nutrientes o funciono como puedo. Y el páncreas y el aparato digestivo y tal. O sea que no están igualmente distribuidos por todos los órganos, sino que van a los órganos principales, aquello que te queda como reserva si tú no te nutres bien. O sea que todos nosotros seguramente hemos pasado por periodos donde tuvimos menos atención, donde no tuvimos tanto cuidado con la alimentación, nos alimentamos mal, o nos descuidamos, o periodos de fiesta, o lo que sea, o de estados de ánimo bajos, muy automáticos, muy mecánicos en la forma de comer. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo carencias, pero esas carencias van yendo desde los terrenos, digamos, menos especializados, como el músculo, los ligamentos, los tendones, ahí puede haber las carencias rápidamente, pero donde último se van a perder es en el cerebro o en el corazón, porque en esos órganos lo necesitan, son vitales, ¿no? Hay toda una asociación ahí muy bonita, si quieren un día hablamos de... Y quiero hacer otra pregunta. Sí. Se recomienda mucho el tema de la vitamina D, pero realmente también por otra parte, el consumo de vitamina D como suplemento, pero por otra parte también hablan de la exposición al sol. Entonces, aquí en Canarias, con la exposición al sol que tenemos, la vitamina D es prescindible, ¿no? No, porque el precursor de donde deriva la vitamina D es el colesterol. Como ha habido una campaña, venga, bajar el colesterol con las estatinas, el colesterol ha bajado tanto que el colesterol debido a varias sustancias. Las dos más importantes son la vitamina D y las hormonas. Si bajamos mucho colesterol, tenemos pocas hormonas y poca vitamina D. El sol lo que hace es multiplicar, es un coeficiente que multiplica el nivel de vitamina D, pero que lo fabrica el colesterol. Si tenemos colesterol bajo, la vitamina D va a estar baja. Entonces nos tenemos que suplementar. Luego el sol hará como de un factor corrector que la multiplica un poco, pero no es la que produce la vitamina D. Tenemos que tener... Sí. Pero tenemos necesariamente que suplementarnos con vitamina D. Desde aquí a los 50 más. Sí. En Canarias, lo que tú decías, en Canarias, en los países latinos, generalmente, en Italia, en Grecia, la vitamina D está a niveles muy bajos. Y sin embargo, los países del norte están en niveles muy altos. Y una vez tuve una paciente sueca en la consulta y digo, ¿cuánto? ¿Y ustedes qué tienen la vitamina D? Nosotros, desde la guardería, de pequeñitos, nos están midiendo niveles de vitamina D. Y nos están suplementando continuamente, ¿verdad? Imaginen poca luz. Los suecos, los noruegos, los daneses están continuamente suplementando la vitamina D. Entonces ellos siempre tienen la vitamina D bien, nosotros no. Curioso, ¿verdad? ¿Y las hormonas en qué medida? ¿Hormonas? Sí,
bueno, las que te faltan, hay que medirlas en sangre, hay que medir los estrógenos, hay que medir la testosterona, hay que medir un marcador de la edad biológica, que es una hormona unisex, que depende del colesterol. Pero como hablabas de que el bajar el colesterol afecta a la vitamina D y a la hormona, en relación a eso me refería. Claro, pues uno sería mantener el colesterol, comer grasas y tal, mantener el colesterol alto, mantequilla ghee, mantequilla de cabra, aguacate, las grasas saludables, para que suba el colesterol, mantenerlo en un rango normal, y normal es 230, 240, eso es normal, que no se asusten por eso. Y después, claro, y después habrá que hacer una reposición hormonal bioidéntica, dependiendo de si haciendo una analítica de sangre vemos que hormonas están más bajas, hay que hacer una reposición hormonal. Hay plantas que reponen las hormonas, que actúan, tienen una estructura química muy parecida a las hormonas humanas, se fijan en sus receptores y hacen como si fueran verdaderas hormonas. El beta-hydroxycarcum, el trébol rojo, el donquai, la sinífuga racemosa, ¿lo conocen? ¿No les suena? Esos actúan, las sojas incluso, actúan como hormonas. Después hay otras, como el precursor de las hormonas, tanto de estrógenos como la testosterona, la DHEA, dehidroepiandrosterona, no DHA, DHEA, ¿vale? Y bueno, pero hay que medirlas para saber lo que podemos sustituir o no. Y vienen en forma de geles, algunas, otras vienen tomadas, y desde luego lo que es muy importante para evitar la disrupción endocrina es cuidado con los cosméticos, porque muchos cosméticos, los falatos, los plásticos, la estructura química es similar a la de las hormonas también. Entonces se meten en la llave donde va a fijarse la hormona, la verdadera hormona, y no dejen actuar a la verdadera hormona. Y por eso hay una disrupción endocrina, porque hay alguien que está metido en la cerradura de la puerta y no deja entrar a la llave original. ¿Vale? Entonces la verdadera hormona no puede actuar. Acelera todo el proceso de cascada de regulación del tiroides, de los ovarios, de la próstata, y eso produce a veces, bueno, sobre todo si hay mucha grasa abdominal, aromatización de los estrógenos, se llama, y eso produce en el hombre, por ejemplo, un riesgo mayor de displasia de próstata o de cáncer de próstata, en las mujeres también. Bueno. El ayuno, ¿existe alguna excepción que no sea aconsejable para alguna persona? O en líneas generales es apto, digamos, para todas las personas? No, las embarazadas no deberían hacer ayuno 72 horas. La gente que está en una crisis, una enfermedad aguda, en crisis, un hipertiroidismo, una crisis aguda, una crisis, un brote psicótico, no debería estar haciendo ayuno. Las personas que son muy delgadas, de menos de 19 de índice de masa corporal, no deberían hacer ayuno, porque no recuperan la masa muscular, ¿vale? Porque van a bajar de peso. Esas son las 3, 4 contraindicaciones del ayuno, muy claras. El proceso oncológico tampoco. No, también. Las personas esas pueden hacer se ayuno, pueden, siempre que el índice de masa corporal no esté por debajo de 19. Claro, pero siempre con una supervisada. Siempre que el índice de masa corporal no esté por debajo de 19, porque si hay que ver el aspecto de esa persona, pero en el proceso tumoral, por el gran consumo de glucosa y también la necesidad de glucosa que tiene la célula tumoral es mucho mayor que la célula sana. Consume glucosa cuando hay glucosa, pero si no hay glucosa es capaz de tirar de los músculos, destruir los músculos para crear neoglucogénesis, crear nuevo glucógeno y comer de él. Si la masa muscular de una persona con cáncer está desapareciendo, tú no la puedes meter en ayuno porque es un proceso que acelera el proceso destructivo, lo llaman. Pero si tiene un índice de masa corporal con 119, sí lo puede hacer y le va a ser beneficioso en ese proceso de destrucción por autofagio de la célula tumoral. Una persona con cáncer, se va a mover la masa muscular. El índice de masa corporal, como la mide. El peso, la estatura. Habría que hacerlo, ¿no? Para que las células tumorales no convierta por encima del 19. Pero Sí. si tú reduces, como acabas de decir, a lo mejor la glucosa en sangre, también puede haber una autofagia muscular. No, porque come otros nutrientes, come grasa, Pero porque eso no la va a grasa, superarlo directamente. claro. Quien quiere, no No, directamente el músculo no, destruye. tiene grasa y ella la tiene en la sangre ahí, no van a O buscar. sea, que alguien que una persona con cáncer sea una dieta baja en glucosa. Claro, por supuesto, no glucosa, claro. Sí, sí, O sí. sea, entrar en cetosis. Ah, sí, por supuesto. Porque si le da de comer, la célula tumoral es una célula que se ha convertido de sana en tumoral
porque ha cambiado el ciclo de Krebs, donde consume una cantidad de glucosa, a un ciclo que se llama ciclo de Cole, que es muy ineficiente, necesita mucha glucosa para sobrevivir, ¿no? Y ha perdido el reloj biológico, ese que decide cada cuánto se divide una célula, que termina dividiéndose indefinidamente, ¿no? Entonces, claro, para hacer más lento el metabolismo del crecimiento hay que quitarle la glucosa. De hecho, lo que hacen los pacientes de cáncer que son sometidos a un estudio con resonancia magnética, con escáner, y siempre lo pasan con contraste, ¿no? Y entonces a la botella donde tiene el contraste, esa es una botella que mira el paciente, ¿sabes? 50% de glucosa. Entonces le ponen contraste ahí, lo ponen por vena, y donde están las células tumorales hacen chup chup y cogen esa glucosa que está mezclada con contraste. Sacan la foto, pac, 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 esas son las células tumorales. Ahí está el tumor. Están en una localización, o en 2 o en 3. Porque tienen gran avidez para la glucosa, mucho más que las células sanas. Ahí está el tumor. Utilizan el azúcar para localizarlo. Así que fíjate si comen azúcar. Porque tiene un mayor metabolismo. Tiene un mayor metabolismo, muchísimo más. ¿Sí? Entonces la utilizan para localizarla, utilizan el azúcar, y después los oncólogos no le dicen a los pacientes, ¿y qué como? Dice, no, come usted lo que quiere, puede comer fruta y todo, sí, come lo que quiere para que se ponga fuerte, para que aguante la quimioterapia. Pero tú estás usando azúcar sabiendo que las células tumorales lo que consumen es azúcar, y le está diciendo al paciente que coma de todo, en serio. Claro. Pero bueno, hay miméticos de restricción calórica, hay otras formas, en la terapia metabólica del cáncer, quizás un día les doy una charla de eso, y es un enfoque muy bonito, ¿no? De cómo se puede cambiar ese terreno, ¿no? Podemos engañar a la célula tumoral. Mira, la célula tumoral se le mata con vitamina C, ya luego Guasimar hasta aquí y pone suelo de vitamina C. La matamos con vitamina C, porque resulta que la estructura química de la glucosa y la vitamina C es exactamente igual. Solo cambian 2 dobles enlaces del grupo COH. El grupo metilo. Exactamente igual. O sea que la célula tumoral confunde a la vitamina C creyendo que es glucosa y se la come. Pero le faltan 2 enzimas, glucosa 6-fosfatidrogenasa y catalasa. Como carecen de esos 2 enzimas, la célula tumoral al comerse la vitamina C creyendo que es glucosa, muere. Es una forma de matar a las células tumorales como si fuera una quimioterapia, pero con la vitamina C que carece de efectos secundarios, que puede actuar reduciendo los efectos secundarios de la quimioterapia y además potencia los efectos de la quimioterapia. O sea que es ideal para el proceso oncológico. O sea que usted recomienda, eso ya lo había oído anteriormente, pero usted está de alguna manera ratificando pequeñas dudas. En su momento un señor de una charla también muy interesante con la suplementación con vitamina C, que en el caso ya de una tumoración existente, la vitamina C actúa como un antioxidante superpotente. Lo único que sí que se aconsejaba que fuese pura, no enriquecida con escaramujo, ni esto, ni lo otro, ni nada, sino vitamina C pura por cantidades industriales, que parece ser que ayuda a neutralizar la tumoración. Sí, entonces no actúa, ahí te corrijo una cosita, muy bien lo que dices, pero la vitamina C hasta 10 gramos actúa como un antioxidante. Por encima de 10 gramos, que es lo que ponemos en el suelo, que recomiendo ya Guasimara y lo pautamos para pacientes, es ponerla por encima de 10 gramos, muchas más veces por encima de 10 gramos. Ponemos 50 gramos, 60, 100 gramos de vitamina C. Entonces por encima de 10 gramos actúa como prooxidante. Del prooxidante cambia el término, ¿no? Antioxidante sirve para evitar la gripe, para matar un virus, para lo que sea, pero subirla por encima de vitamina C y convertirla en prooxidante son todos los medios terapéuticos para matar el cáncer, son prooxidativos. Lo que hacen es aumentar unas especies que se llaman especies reactivas del oxígeno, ROS, y esas especies reactivas del oxígeno hacen que la célula tumoral sea muy lábil y se explote, se fracture y muera. Las células sanas soportan mucho más la concentración de especies reactivas del oxígeno. Entonces, la ozonoterapia, la vitamina C, la quimioterapia, la radioterapia son técnicas todas prooxidativas. Oxidan el organismo más. Y son las células tumorales las primeras que mueren porque no aguantan el nivel de oxidación tan fuerte, pero sí las células sanas. O sea que en este caso usted recomienda la ¿Cuál fue el primero que dijo? Yo Aparte de la quimio, la radio y la vitamina C y la O no sé qué. En casa y me formé ahí y ahí el tratamiento para todo el mundo. Y la grabación te la pasa, venga, Vitamina C, ozono, MCO, y no importa el oxígeno
solo el único medio que usamos, la vitamina C, sino añadirle nutrientes que son inmunocompetentes para mejorar la inmunidad, regular la microbiota, porque aquí es toda la diversidad bacteriana y el gran número de bacterias. Sí, pero me refiero, aprovechar, no importa si está al principio de la formación, muy avanzado, más avanzado, o sea, en cualquier estadio se puede dar. Y hay que hacer otras cosas, ¿no? Corregir la dieta, corregir la alimentación no glucogénica, añadir nutrientes, inmunoesenciales y balancear el pH, reducir la inflamación, ¿no? Cero azúcar en el caso de un... Es lo que comen las células tumorales. De Walter Longo, no sé si lo han escuchado, pero es un italiano que sale continuamente, ha salido en el último mes en la portada del País, del Mundo, de La Vanguardia, a la Gaceta. Sí. Walter Longo habla de que si tú vas a recibir un tratamiento para el cáncer, mejor que vayas en ayuno. Porque las células tumorales están más débiles, están más pasando hambre, y el efecto destructivo de la quimioterapia, la radioterapia, de la vitamina C o del ozono es mucho mayor, destruyes más células. Entonces no es lo mismo que a ti te pauten 10 sesiones de quimioterapia y si vas con las células hambrientas, vas en ayuno, y tú en cada de una de esas sesiones matas 10.000 células, pero siguiendo comida matas 1.000, vas a necesitar 10 veces más tratamiento para matar las mismas células que las matas en la 10ª parte. ¿Sí entendió? Exactamente. Sí. O sea que el ayuno sí o sí, desintoxicar el cuerpo con el ayuno sí o sí, pero no, quiero decir, si podemos hacer las cosas preventivamente, de verdad, que eso es una ganancia y es una inversión en salud, costará dinero, no sé qué, pero yo invierto en mi salud. Y eso siempre es más factible que tratar algo. Que tratar una demencia, que tratar un Parkinson, que tratar... Ni la medicina integrativa tampoco resuelve, ¿sabes? Cuando una demencia está instaurada, yo estuve 2 años también en AFARTE, en la Ciudad de Familia de Enfermos de Tenerife, trabajando con ellos, y cuando una demencia está bien instaurada, allí una moderada severa, es la marinera, porque están los cuerpos amiloides aquí formados, la proteína tau, y eso sacarlo de ahí, amigos, bueno. Pero prevenir, anticiparse, hacer ayunos profundos, ejercicio físico después, suplementarse, eso les va a dar longevidad, les va a dar mucha expectativa de vida y les va a dar, y por todos esos efectos más que dijimos, la ley de acción de masa, la ley de fuga, la ley de Heffel, ¿no? Bajar la tasa metabólica, y eso lo bajamos con el ayuno, o sea, bajar en el cómputo del año. Si ustedes hacen 4 ayunos, imagínense cada trimestre hacen uno, la tasa metabólica global ha bajado un montón de puntos. Eso es junto con los efectos que producen esas 72 horas, que produce una cascada. Yo tengo 2 diapositivas para explicar todos los fenómenos que acontecen, así, porque son un montón de cosas que acontecen cuando haces el ayuno profundo, la autofagia y la regeneración. En el caso de... Cuando habló de... Yo entendí que usted defendía que no había que comer fruta. Sí. Muy dulce. O sea, que es prescindible como alimento. Sí, el hombre nunca comía fruta, lo expliqué, lo de los pueblos. Sí, pero bueno, el hombre, yo creo que en sus comienzos tuvo una fase recolectora, cazadora. Sí, comía lo que tenía, no lo que venía de China. Sí. En Turquía no cogía lo que venía de Siria, ¿no? O lo que venía de China. Fruta local, ojo, fruta local y con actividad física. Claro, que eso es más el gasto calórico que tú pones. Sí, claro, fruta local o otro tipo de frutas y la gas. Pero yo entiendo que, claro, el índice glucémico de las frutas muchas veces no es alto. A lo mejor es la carga glucémica con la que se pasa la gente. El de los dátiles. No, me refiero a mirar la fruta. Tú miras el índice glucémico y no es... Hay fruta que tiene un índice... La carga glucémica sí, pero el índice... Mira, el índice de velocidad es la que sube el azúcar y la carga es la cantidad que tiene, ¿vale? Por gramo. Entonces, hay frutas claramente que pueden comer hasta los pacientes con cáncer. Los frutos rojos tienen protoantocianina, y los frutos rojos, los arándanos, las fresas, las frambuesas, las moras, las cerezas. ¿Vale? Sí. Vale, pero hay una fruta neutra, la manzana, una pera conferencia, eso como una fruta neutra. Y pues hay frutas que tienen mucho más azúcar, ¿no?
Y hay verduras que yo no le recomiendo a los pacientes de cáncer, la remolacha. Y es una verdura, se saca azúcar de la remolacha. Y la cebolla, dicen los pacientes, la cebolla, pues la cebolla cruda, pues no es dulce, digo, ponla en una sartén y póchela. Y la remolacha tampoco, ¿no? Dice, no, pero es cuando está en la sartén, digo, pero entre picarle poner la sartén, tú lo pusiste La remolacha también tiene azúcar. Claro. Entonces, hay verduras que tienen mucho azúcar y eso hay que quitarlas, porque si no... pero a mí me gusta la remolacha. Entonces tú coges al paciente que tiene un tumor, que tiene el azúcar alto, pero no fuera de rango, no es diabético, pero le ha ido subiendo el azúcar poco a poco. Y entonces, a mí me gusta la remolacha, me gusta comer zanahoria, me gusta comer cebolla, y me gusta comer calabaza, y arroz de vez en cuando, y papa. Y las frutas me gustan los dátiles y los plátanos. O sea que está en relación con lo que tú gastas, eso está claro. Tú puedes comer más hidratos de carbono, si tú eres un ciclista, pues comen arroz todos los días, papa todos los días y ya está. Y pasta, y claro que la gastas. Pero el orden en el que se mueve la gente es de mucho ejercicio físico, mucho gasto calórico, o más bien regular poco. Poquísimo. Porque tú estás hablando de ti, pero más bien regular poco, ¿te parece a ti? Vale, pues ya está, pues si hablamos en general... No, pero que si tú puedes comer lo que quieras, porque si tú lo gastas, no tienes ningún problema. Yo no voy a tener que cambiar la dieta bastante. No estaba dando la charla para ti solo, sino estaba hablando en general. Entonces tú, como lo gastas, lo puedes hacer. Pero uno tiene que tener la conciencia de cuánto gasto, de lo que como, cuánto gasto. Si consumo más calorías y no las gasto, pues tiendo a subir de peso, a inflamarme y a ganar peso, ¿no? Es obvio, ¿no? Si gasto más de lo que como, pues tengo que adelgazar. Y se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Y los nutrientes están en la parte de la derecha. La carne, el pescado, los huevos, las legumbres, tal, están en esa parte. Y en esta parte de la izquierda está el arroz, la pasta, los cereales y tal. Y esto no se lo recomiendo mucho. Sobre todo después de 45 o 50 años, que la gente empieza a tener. Pues por lo que sea, por la organización de su vida, por las dificultades, tal, empieza a tener menos actividad física, más necesidad de descanso en la casa, de llegar cansado, de estar ahí descansando y tal. Entonces hay menos gasto calórico, pues menos consumo calórico. Y si tienes 14 años, estás jugando y juegas al fútbol y entrenas a karate y vas a clase de no sé qué y tal, pues dale al niño lo que quiera, porque lo va a gastar. Pero después de una edad yo diría que no, ¿no? Que por lo menos tomar conciencia, gasto o consumo según lo que vaya a gastar. Vale, pues si quieres la última pregunta que vamos a dejar. Yo como antes hablaste de la... Tenía una pregunta, acabamos con la tuya y se acabó. Como antes hablaste de la microbiota, sí. No sé si tienes experiencia con pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, sí, un poco claro. Si puedes un poco comentar ahí sí. También el beneficio que pueda tener en, por ejemplo, un paciente con Crohn o... Sí, el ayuno. Sí, el ayuno y el... Pues el ayuno, como básicamente, bueno, ya si hablamos de Crohn o colitis ulcerosa, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es también parte del intestino, una pérdida de tolerancia inmunológica entre los linfocitos TH1 y TH2. Pero desde luego, parar la máquina y dejarla, resetearla cada cierto tiempo es muy importante, pero ahí hay que tomar probióticos, hay que añadir probióticos para enriquecer la flora. O dar prebióticos, no durante el ayuno, pero el kéfir, el kombucha, el miso, el chucrut, el tajín, sí que hay que ir añadiendo prebióticos y probióticos para enriquecer la flora. Y luego hay elementos fundamentales que no pueden fallar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Uno, hay que reordenar la flora, porque la flora bacteriana, especialmente los lactófilos, los bifidobacterios y los bacterioides, fabrican ácido graso de cadena corta, butirato, que es el principal antiinflamatorio. Lo fabrican las bacterias. Si no tiene suficientes bacterias, no fabrica butirato, que es el principal antiinflamatorio natural que tiene tu organismo. Y fabrica acetato y propionato que te dan energía. Entonces hay una pérdida de energía importante. O sea, hay que ordenar la flora para intentar fabricar butirato. Mientras se trata con glutamina para bajar la inflamación, con zinc y vitamina D. También encuentras el butirato, si no lo puedes, tienes una pobre calidad bacteriana, eso se hace un test de disbiosis para verla, y se miden dos parámetros, ¿no? Para ver el grado de inflamación, la calprotectina fecal, se mide en ese, para medir el grado de inflamación, y la zonulina, para ver si el intestino está permeable, está roto, ¿no? Pero luego el zinc, la vitamina D y la glutamina no deben faltar. Ordenar la microbiota, dar prebióticos
Y también puedes tomar butirato, ya hoy en día está encapsulado el butirato, y te puede ayudar al proceso de desinflamación. ¿Sí? Hay que ordenar también el eje intestino-cerebro, ¿sabes? Porque si es una enfermedad autoinmune, un Crohn, hablamos, ya también tiene una relación con el sistema nervioso, ¿vale? Y el impacto también de las enfermedades inflamatorias intestinales, que por el origen mucodérmico, hay un origen biológico de mucodérmico, de aparato digestivo, aparato respiratorio y aparato urogenital, se formaron al mismo tiempo, por lo cual todo lo que inflame el aparato digestivo va a influir tarde o temprano sobre aparato urogenital, eso es más frecuente en las mujeres, o sobre aparato respiratorio, que es más frecuente en los hombres. Entonces hay que vigilar pues, candidiasis, cistitis de repetición y todo eso. Hay que ir a ver cómo está el intestino. Una de las formas de rastrearlo y ver la calidad de nuestro intestino es mirar las heces cuando vayamos a defecar. Heces normales serían heces alargadas, como un churro, consistente y de color marrón chocolate. Todo lo que sean cambios de ahí hay que interpretarlo, pues si están deshechas como un proceso inflamatorio. Si pierden el color y son color amarillenta, pues una disfunción de la vesícula biliar. Si flotan en el agua, una estatorrea, una pérdida de la calidad enzimática del páncreas, y todo eso hay que lo regular. ¿Sí? ¿No? ¿La última? No me acaba de quedar muy claro porque he escuchado y yo le digo algo que dicen que es inflamatorio la desproporción entre omega 6 y omega 3. Sí, los omega 6 se miden en relación. Un buen parámetro de medir la inflamación, bueno, unos buenos son la interleuquina 6, la interleuquina 8, el alternocostimular alfa y el NF-kappa beta, pero también se podría medir a través de los ácidos grasos eritrocitarios. Entonces es la relación entre omega 6 y omega 3. Esa relación de omega 6 por encima de omega 3 no debe ser superior a 4, nunca. En Europa se hizo un estudio y estamos en 20, o sea, 20 veces más omega 6 que omega 3. En la población general europea, ¿vale? O sea que estamos inflamados. Hay que bajar la inflamación. Y si dijimos antes que por ese orden lo que más inflama es los niveles elevados de azúcar en sangre, no estamos hablando de diabetes, que si no la gente dice, pues yo lo tengo normal. Vale, pues ya está, no hablamos nada. Claro, voy a estar repitiendo como un loro lo mismo, ¿no? No, es menos de 80. Miren su análisis de sangre, menos de 80. Y en realidad ese no es el parámetro más importante, sino es la hemoglobina glicosilada. Pero no se asusten si tienen 85 o 90. El tema es ponerse como objetivo bajarlo un poco. No dejar que suba porque como tengo de 90 hasta 110, pues bueno, todavía tengo más. Por encima de 80 ya estamos inflamados. ¿Vale? Es la hemoglobina glicosilada, el mejor parámetro, ¿no? Para medir eso. Pero otro parámetro clásico era eso, era el omega 6 y omega 3. Yo lo pedí mucho en su momento y ya pido más las interleuquinas, me parecen más sensibles. Y después la hemoglobina glicosilada, si tú lo mides, factores de sobrepeso o cintura abdominal, ya sabemos que están inflamados. Demasiada grasa abdominal, ya eso es un estatus inflamatorio. Y eso es un riesgo, si es obesidad tipo así manzana, eso es un riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. O bajas de peso te predisponen a eso. Pues nada, los dejo que descansen. Muchísimas gracias por la asistencia. Mañana, si quieren, hablaré más o menos de esto, pero siempre hablo de manera distinta, pero en full yoga, en la puntilla. Así que muchísimas gracias, me alegro de verlo.